¿Cómo se forman hoy los futuros maestros? No desde recetas, sino desde el territorio. Cuando hablamos de territorio, no hablamos solo de un lugar físico. Hablamos de las condiciones reales en las que se aprende a enseñar. De contextos diversos, de aulas complejas, de estudiantes reales. Y eso cambia por completo la manera de formar docentes. Durante mucho tiempo, la formación docente se pensó desde modelos homogéneos, como si todas las escuelas fueran iguales, como si todas las infancias aprendieran del mismo modo. Pero la realidad es otra. Y quien se forma como maestro tiene que aprender a leerla. Formar maestros hoy no es solo transmitir contenidos, es acompañar procesos reales en contextos reales. Eso es lo que trabajamos cada día en la formación docente. No desde modelos cerrados, sino desde lo que ocurre cuando la escuela se encuentra con su entorno. La práctica deja de ser aplicación y se convierte en objeto de análisis. A esto lo llamamos pedagogías situadas. No como una moda, sino como una forma de entender la educación desde el contexto. En este vídeo voy a compartir cómo entendemos y practicamos la formación docente. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué significa realmente aprender desde el territorio? No todos los futuros maestros llegan al aula desde el mismo lugar. Algunos llegan con certezas, otros con dudas, otros con historias que no siempre se nombran. Pero todos enseñan en un territorio concreto. Y aprender a leer ese territorio también forma parte de la formación docente. Aprender desde el territorio no es adaptar un contenido a un lugar. Es aprender a mirar qué ocurre realmente cuando alguien intenta aprender. El territorio es el aula, con sus ritmos, sus silencios, sus interrupciones. Es la comunidad, las historias familiares, las condiciones sociales que entran todos los días a la escuela. Cuando formamos docentes, no basta con enseñar métodos. Hay que enseñar a leer esa complejidad. Vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la pedagogía? Así como menciona mi compañera Cintia, el pedagogo se dedica a diseñar estrategias, pero profundizando un poco más en el tema de lo que dice Bazán en esta lectura. Dentro de esta Agenda 2030 hay 4 orientaciones que propone la CEPAL para mejorar la educación después de la pandemia. Más en la nueva escuela, pues han implementado nuevas realidades, nuevos cambios, nuevas rutinas. Por eso, en la formación docente, la práctica no es el final del camino.
Es el punto de partida para pensar, cuestionar y tomar decisiones pedagógicas. Aprender desde el territorio es aprender a enseñar con conciencia del contexto. Y eso se construye acompañando prácticas reales. Veamos ahora cómo se traduce esta mirada en experiencias concretas dentro de la formación docente. Durante mucho tiempo, en la formación docente, la práctica se entendió como un lugar para aplicar lo aprendido. Primero la teoría, después la práctica. Pero ese orden ya no nos alcanza. Hoy entendemos la práctica como un objeto de análisis, un espacio para observar, para preguntarse y para tomar decisiones pedagógicas. Un poco de la pedagogía. La pedagogía no es algo que se encuentre contenido, no se encierra en un aula escolar, sino que trasciende a la comunidad, va más allá de los muros escolares. La formación también ocurre en la calle, en la plaza, en las bibliotecas, incluso en los centros de salud, donde se articulan 3 dimensiones fundamentales: lo formal, lo no formal y lo informal. La tarea pedagógica es entonces unir estas 3 dimensiones para que la escuela no esté aislada. Los docentes enfrentan varios retos, los cuales nos obligan a mirar más allá del aula. A continuación veremos algunos de estos. Como primer punto tenemos la brecha digital. Es decir, muchas veces estamos en comunidades donde no se tiene acceso a internet o los alumnos no siempre tienen acceso a un dispositivo electrónico, lo cual dificulta el aprendizaje porque no podemos incorporar la tecnología, la cual actualmente es de mucha ayuda. Es decir, la educación no solo se da en la escuela, sino que tiene que ser una unión entre también la casa y la comunidad. Es por eso que estos agentes también deben intervenir en el proceso de educación de los niños, pues su comunidad se relaciona y les ayuda mucho para que puedan aprender cosas que realmente les sean útiles y no se queden en... Enseñar no solo es educar, implica hacerse cargo de la dignidad de la infancia, cuidar el lenguaje, diseñar ambientes seguros y reconocer emociones. En estos casos es donde se sostiene la inclusión y la equidad. La diversidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un recurso pedagógico. La pedagogía se asoma más allá de las paredes de la escuela. La formación no se termina en el aula. Se encuentra en el parque, en la milpa, en la radio, en el templo, en el taller del carpintero y hasta en la biblioteca. Lo formal, lo no formal y lo informal se entrelazan. Entonces, la tarea para nosotros como docentes consiste en combinar esos espacios con los contenidos para que la escuela deje de estar de espaldas a la vida. Analizar la práctica no es describir lo que pasó, es preguntarse por qué pasó, a quién afecta y qué alternativas existen. Es mirar el aula como un sistema complejo, no como una secuencia de actividades. Cuando un niño no aprende, la pregunta no es solo ¿qué no sabe? La pregunta es ¿qué condiciones están influyendo en ese aprendizaje? Formar docentes implica enseñar a mirar estas variables y a decidir con responsabilidad, no desde la intuición, sino desde la reflexión pedagógica. Por eso, aprender desde el territorio y analizar la práctica son procesos inseparables. Ahí es donde la información docente se vuelve verdaderamente transformadora. Pero analizar la práctica no se queda en la observación. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que observamos?
pasar del diagnóstico a la intervención implica tomar decisiones. Decisiones que no son neutras, decisiones que afectan cómo aprenden los estudiantes y por eso no pueden tomarse al azar. En una formación situada, las decisiones didácticas se guían por 3 preguntas. La primera, ¿quiénes son mis estudiantes? Segunda, ¿qué necesitan para aprender? Tercera, ¿qué condiciones puedo transformar desde el aula? Intervenir no es cambiar una actividad, es ajustar la propuesta didáctica a los ritmos, a la diversidad y al contexto real. A veces significa trabajar con materiales distintos, o variar los tiempos, o proponer formas alternativas de participar. Aquí el docente en formación deja de ser ejecutor, se convierte en diseñador de experiencias de aprendizaje. Alguien que observa, decide, interviene y vuelve a mirar. Por eso hablamos de intervención como un proceso cíclico: acción, observación, reflexión y ajuste, una y otra vez. En ese movimiento donde la formación docente deja de ser transmisión y se convierte en transformación pedagógica. Formar docentes no es solo transmitir saberes. Es asumir la responsabilidad de enseñar en realidades diversas. Cada aula es un territorio distinto, con historias propias, con condiciones que no elegimos, pero que sí debemos comprender. Por eso la formación docente no puede pensarse desde modelos únicos. Necesita formar profesionales capaces de observar, analizar y decidir con sentido pedagógico. Enseñar desde el territorio no significa renunciar a la calidad. Significa redefinirla desde la justicia, la equidad y el derecho a aprender. Porque formar docentes también es aprender a no enseñar igual cuando la realidad es distinta. Let's go. Esta es Yamila. Ella sigue pensando en la clase de la maestra Jesusa sobre la pedagogía, educación y la Agenda 2030. ¿Será que podrá terminar de descifrarlo? Vamos, Yami. Creo que tiene una idea. Eso es. Aclara el tema con tus compañeros. ¿Qué habrán entendido hoy los chicos? El ser docente en la actualidad